El asunto de esta semana se centra en la convocatoria de huelga general para mañana jueves día 29 de marzo. Una huelga general convocada, como ustedes saben, por dos sindicatos de este país, por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, no por la totalidad de todos los sindicatos, porque ayer mismo CSE y CSIC, en su Congreso Regional de Castilla-La Mancha, se desmarcaba de esta huelga, y una huelga, además, que es también auspiciada y que tiene como colaborador necesario al Partido Socialista, que en las últimas horas se está convirtiendo en cómplice y en colaborador de las coacciones y de las presiones a las que estamos viendo que están haciendo Comisiones Obreras y UGT, principalmente sus representantes y sus responsables en Castilla-La Mancha. Como les decía, además, un Partido Socialista que se suma a una huelga general para defender sus propios intereses, para defender intereses partidistas, que actúa movido por la defensa de sus intereses partidistas y no por la búsqueda del interés general para España y para Castilla-La Mancha, y que además se ha convertido en un colaborador y en un partícipe de una huelga que tiene fundamentalmente unos intereses políticos. Una huelga que, desde luego, desde el Partido Popular respetamos, pero que consideramos que es una huelga inoportuna y que en este momento Castilla-La Mancha y España, en la situación en la que se encuentra, no se puede permitir una huelga general y un parón de actividad. Como les decíamos, es una huelga que respetamos, pero es una huelga inoportuna, porque lo último que necesita España y Castilla-La Mancha es ese parón de actividad. Y además convocada por unos sindicatos que apenas han dado 100 días al Gobierno, salido de las urnas, al Gobierno que ha obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos, mientras que esos mismos sindicatos han estado durante 8 años siendo muy bondadosos y pacientes con las políticas del Gobierno socialista del señor Zapatero, con las políticas de deuda, de déficit, con las políticas generadoras de 5 millones de parados, y también han sido muy bondadosos y cómplices de las políticas del Gobierno socialista en Castilla-La Mancha. Como les decía, una huelga general no crea empleo. Una huelga general no es la solución, y lo que en este momento España y Castilla-La Mancha necesita es una oposición y unos sindicatos que defiendan a los trabajadores y que estén a la altura de sus compromisos. Los trabajadores quieren trabajar, los parados quieren trabajo, y en ese sentido es donde debemos estar todos juntos, llevando a cabo además las reformas que sean necesarias para volver a la senda de la creación de empleo y de riqueza. Les decía además que el Partido Socialista en las últimas horas se ha convertido en cómplice de las coacciones y de las presiones llevadas a cabo por los responsables de UGT y de Comisiones Obreras. A mí me llama mucho la atención que ayer el sindicato UGT convocase una rueda de prensa en Albacete precisamente para informar de las actividades que iban a llevar a cabo con el objetivo de que se garantizase el ejercicio en libertad y el derecho constitucional de la huelga. Desde luego está garantizada desde el mismo momento en el que el Gobierno autorizó esa huelga, pero resulta muy llamativo que a renglón seguido de que ellos pidan garantías en libertad y derecho constitucional a ejercer el derecho a huelga, al mismo tiempo digan que no van a respetar los servicios mínimos en el transporte escolar. Resulta muy sorprendente que cuando ellos piden garantías en libertad y derechos constitucionales para el ejercicio de la huelga, no parezcan pedir igualmente la misma garantía en libertad y garantía constitucional del derecho al trabajo, sino que están coaccionando y amenazando. Si no, no podríamos entender esas declaraciones de responsables de UGT de Castilla-La Mancha que dicen textualmente: si la Administración regional se empecina en sacar el transporte escolar, ¿podrán garantizar que los niños van a volver a sus casas en el transporte escolar? ¿Esto cómo se llama? Esto es garantizar igualmente la libertad de un padre si quiere llevar a sus hijos a la escuela. Esto no es coaccionar. De la misma manera, también, y leo textualmente, advirtió UGT que en cualquier momento se pueden poner en huelga. Uno se puede poner en huelga en cualquier momento del día. Y, lógicamente, un transporte va por la mañana y tiene que volver en otro momento. Y en ese momento se pueden encontrar con que el transportista decide ponerse en huelga. ¿Dónde está ahí la garantía constitucional y el derecho en libertad a un padre que pueda llevar y quiera llevar a sus hijos a la escuela? Esto esto es coaccionar y esto es amenazar. Como digo, respeto a la huelga, por supuesto que sí. Los
sindicatos tienen todo el respeto a convocar una huelga y por eso la han convocado, pero de la misma manera tienen también el mismo derecho y la obligación de respetar, con las mismas garantías en libertad y con las mismas garantías constitucionales, al respetar el derecho al trabajo de aquellas personas que quieran ir a trabajar, de aquellos autónomos que quieran abrir sus negocios o de aquellas empresas que quieran abrir mañana sus puertas. De la misma manera, resulta también muy llamativo y resulta también muy sorprendente que sea ahora, ayer mismo, martes, en Toledo, 48 horas, a menos de 48 horas de una huelga general, cuando surge y se crea una plataforma social en Castilla-La Mancha, una plataforma integrada por asociaciones vinculadas al Partido Socialista e integrada por comisiones obreras y UGT. Y resulta también muy llamativo que diga el señor Pedrosa, el secretario regional de UGT, que lamenta que después de 32 años de democracia sigamos a la cola en cuanto al estado del bienestar y sobre todo en cuanto a gasto de políticas sociales. Y yo le pregunto al señor Pedrosa, ¿dónde ha estado él estos últimos 32 años? ¿Quién ha gobernado los últimos 30 años en Castilla-La Mancha? ¿Quién ha sido el responsable de las políticas de endeudamiento, de déficit, de gasto y de despilfarro? ¿Quién ha puesto en grave peligro los servicios sociales básicos en Castilla-La Mancha? Si no ha sido otro que el Gobierno socialista y el Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en los últimos 8 años en España. A mí me gustaría saber por qué surge ahora esta plataforma a menos de 48 horas en la que se convoca una huelga general y no surgió esta plataforma para responder o para pedir explicaciones al Gobierno socialista que ha colocado Castilla-La Mancha en los mayores niveles de deuda y de déficit. O me gustaría saber qué opina esta plataforma de que en Castilla-La Mancha paguemos diariamente 1 millón de euros en concepto de intereses por la deuda generada por la gestión socialista del señor Barreda y del Partido Socialista. De la misma manera, me gustaría saber dónde estaba esa plataforma y los sindicatos, comisiones obreras y UGT cuando se llevaron a cabo los primeros y los principales recortes en la historia de la democracia de este país por parte del señor Zapatero, porque fue el señor Zapatero el que primero bajó en el año 2010 el sueldo de los funcionarios y lo congeló para el año 2011. Habría que preguntarle al señor Lara, a Cayo Lara, por sus manifestaciones y a los sindicatos de ayer cuando el señor Rajoy anunció que subiría las pensiones y respecto también al sueldo de los funcionarios. Y me gustaría saber dónde está esta plataforma y los sindicatos cuando fue el Gobierno socialista el que rebajó el presupuesto en sanidad un 8%, cuando rebajó el presupuesto en educación un 5,5%, cuando rebajó el presupuesto para la aplicación de la ley de dependencia un 5,4% o cuando, por ejemplo, congeló las pensiones. Por lo tanto, como les decía, respeto absoluto a la huelga, respeto al derecho constitucional, pero de la misma manera también lo que España y Castilla-La Mancha necesita es una oposición y unos sindicatos que estén a la altura de sus representados y que estén a la altura de los trabajadores que dicen representar y a la altura de los intereses que necesita en este país. Total respeto a los sindicatos, a la convocatoria de huelga, pero también total apoyo a un Gobierno que tiene la obligación y que tiene el derecho, y así lo está haciendo, de llevar a cabo aquellas reformas que no son las que quizás deseamos, pero son las reformas que en este primer momento España necesita para volver a la senda de la recuperación de riqueza y de empleo.